La mujer buscaba su teléfono torpemente, su voz helada y autoritaria mientras gritaba. Necesito seguridad aquí ahora mismo, dijo, su voz resonando en todo el estacionamiento. Hay un chico negro rondando, actuando sospechoso. Creo que está planeando algo. Cerca, el chico en cuestión, Jaden, un adolescente de 15 años vestido con un impecable uniforme escolar, permanecía congelado, sus ojos oscuros abiertos de par en par por el miedo. Apretaba fuertemente las correas de su mochila, sus respiraciones cortas e irregulares. El silencio del tenso estacionamiento fue roto por el repentino crujido de las puertas del ayuntamiento al abrirse. Todas las miradas se dirigieron hacia Harriet Brooks, la alcaldesa de la ciudad, que salía con clara determinación. Sus tacones resplandecían contra el pavimento, cada paso irradiando autoridad e ira. El chico al que estás tratando de detener, dijo, su voz cortando el aire, es mi hijo. Karen Witte, la mujer al teléfono, se volvió hacia Harriet. Su rostro perdió todo color al darse cuenta del terrible error que había cometido. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Minutos antes, Jaden, un adolescente negro, había estado sentado sobre su mochila en la acera del estacionamiento público frente al ayuntamiento, esperando a que su madre terminara el trabajo. Un libro bien gastado descansaba abierto sobre sus piernas, sus páginas manchadas con sus huellas dactilares. Aunque sus ojos estaban fijos en el libro, su rostro delataba la alegría de sus pensamientos. Sonreía para sí mismo, pensando en la hamburguesa que su mamá le había prometido después del trabajo. Rara vez ella salía temprano, pero cuando lo hacía, sus pequeñas salidas eran momentos que atesoraba. El estacionamiento estaba en silencio, salvo por el zumbido distante del tráfico y la ocasional charla de personas saliendo del edificio. Mientras los pensamientos de cenar con su mamá se esfumaban, Jaden pasaba a otra página, su mente deslizándose en el mundo de la historia. Pero a medida que pasaban los minutos, sus piernas comenzaban a dolerle por estar sentado. Guardó el libro de vuelta en su bolso, se puso de pie y estiró los brazos por encima de su cabeza. Comenzó a pasearse a lo largo de la acera en el borde del estacionamiento, deteniéndose ocasionalmente para observar las concurridas calles de la ciudad, los peatones apresurados y los coches llenos de la risa de familias felices. Se sentía afortunado, su familia era amorosa, y soñaba con crecer para convertirse en un exitoso empresario para retribuir a sus padres por sus sacrificios. Perdido en pensamientos sobre su brillante futuro, Jaden no notó las puertas de cristal del ayuntamiento abriéndose detrás de él. Una mujer blanca en un elegante traje y tacones salió, dirigiéndose rápidamente hacia el estacionamiento. Al principio, Jaden no le prestó atención, pero una sensación de inquietud lo invadió, como si alguien lo estuviera observando. Karen Watt se detuvo en seco al fijar su mirada en Jaden. Sus ojos afilados seguían cada uno de sus movimientos mientras caminaba cerca de los coches estacionados. Sus labios se apretaron en una fina línea, y una chispa de irritación cruzó su rostro. En su mente, la visión de un adolescente negro rondando un estacionamiento provocó inmediata preocupación. Apretando su bolso más fuerte, caminó hacia él. «Oye», llamó, su voz cortando la tranquila tarde. Jaden se detuvo a medio paso y se dio la vuelta, sorprendido por su tono agudo. Frunció el ceño en confusión antes de responder. «Sí, señora». Karen cruzó los brazos, examinándolo minuciosamente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Este es un estacionamiento. No deberías estar aquí». Jaden parpadeó, su expresión cambiando a un desconcierto cortés. «Estoy esperando a mi mamá», explicó, su tono firme. «Ella trabaja aquí». Los ojos de Karen se entrecerraron, su sospecha clara. «Tu mamá trabaja aquí», repitió, su tono lleno de escepticismo. «¿Qué hace exactamente aquí? ¿Limpia los pisos?». Las mejillas de Jaden se sonrojaron de ira mientras respondía. «No, señora», dijo firmemente. «Ella trabaja en el ayuntamiento». Pero Karen no estaba interesada en su respuesta. Sacudió la cabeza, sus ojos entrecerrándose aún más.
He estado observándote, dijo. Has estado caminando por este estacionamiento por un tiempo, tus ojos saltando a los coches. ¿Qué estás haciendo realmente? No estoy haciendo nada, dijo Jaden, su voz teñida de frustración. Te dije, solo estoy esperando a mi mamá. Karen, enfadada por lo que percibía como desafío, sacó su teléfono, decidida a no dejar al chico salir fácilmente. No tengo tiempo para estas tonterías, murmuró. Marcando rápido, levantó el teléfono a su oído y habló en voz alta. ¿Seguridad? Hay un chico negro vagando por el estacionamiento. Está paseando y mirando alrededor, actuando muy sospechoso. Creo que está planeando algo. Manden a alguien aquí de inmediato. El corazón de Jaden latía con fuerza. Sentía una mezcla de confusión e ira al ser acusado injustamente. Sus dedos se apretaron alrededor de las correas de su mochila mientras trataba de calmar su respiración. Abriendo la boca, trató de explicarse una vez más. Señora, este es un estacionamiento público. Solo estoy en la acera esperando a mi mamá. ¿Cuál es el problema? Karen, guardando su costoso teléfono en su bolso, bajó la mirada hacia Jaden con una sonrisa satisfecha. La seguridad estará aquí pronto, dijo fríamente. Podrás explicarte ante ellos. Momentos después, un alto guardia de seguridad de hombros anchos emergió del edificio. El señor Miller, vestido con un uniforme impecable, se acercó a ellos con una actitud seria. Al ver al guardia acercarse, la ansiedad de Jaden se disparó. Pensó en las historias de noticias sobre adolescentes negros siendo acosados por la policía o seguridad sin razón alguna. Un sentimiento de familiaridad desalentadora se apoderó de él y rezó en silencio para que su mamá llegara pronto y acabara con esta pesadilla. Cuando Miller los alcanzó, frunció el ceño y habló con una voz profunda y autoritaria. ¿Qué está pasando aquí? Karen dio un paso adelante, señalando a Jaden mientras hablaba con confianza. Este chico ha estado vagando por el estacionamiento, mirando los coches sospechosamente. Está claro que no está haciendo nada bueno. El estómago de Jaden se revolvió. Su rostro se sonrojó al soportar la acusación infundada. Miller se volvió hacia él, sus ojos penetrantes examinándolo de pies a cabeza. Hijo, dijo Miller firmemente, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a mi mamá, Jaden dijo, su voz temblorosa. Ella trabaja en el ayuntamiento. Antes de que Miller pudiera responder, Karen interrumpió. No le creas, dijo despectivamente. Está mintiendo. Necesita sacarlo de aquí. Miller frunció el ceño, inclinándose hacia Jaden. ¿Tienes alguna identificación? Jaden negó con la cabeza, sus manos temblorosas. No, señor, dijo. Solo tengo 15 años. No tengo identificación. La situación se descontroló cuando Jaden se dio cuenta de que sus palabras caían en oídos sordos. La ira y la impotencia burbujearon dentro de él mientras se sentía atrapado por las falsas acusaciones. La expresión de Miller se endureció. Entonces tendrás que venir conmigo a la estación hasta que podamos resolver esto, dijo, acercándose más. Los ojos de Jaden se abrieron de par en par por el pánico. Retrocedió, sus respiraciones cada vez más rápidas. No he hecho nada malo, dijo, su voz quebrándose. No voy a ninguna parte. Miller extendió la mano, agarrando el brazo de Jaden. No hagas esto más difícil de lo que necesita ser, dijo Miller. Instintivamente, Jaden tiró de su brazo para liberarse. Déjame ir, gritó, lágrimas recorriendo su rostro. Karen jadeó, su cara retorcida de indignación. ¿Ves?, dijo. Estás siendo agresivo. Te dije que era problemático. La conmoción rápidamente atrajo la atención de los transeúntes. Una pequeña multitud comenzó a formarse, los murmullos creciendo más fuertes mientras la gente sacaba sus teléfonos para hacer videos. Jaden sintió el peso de sus miradas, su juicio presionando sobre él como una carga pesada. Lloró más fuerte, su mente corriendo con temores de la peor consecuencia posible, titulares etiquetándolo como un criminal, la decepción de su madre y la humillación duradera.
Mientras Mellor luchaba por contener a Jaden y Karen observaba con suficiencia, la tensión en el aire se volvió insoportable. Justo cuando parecía que todo se había salido de control, una voz autoritaria sonó. «Déjenlo ir». La multitud cayó en silencio de inmediato, las cabezas girando hacia la fuente de la voz. Ahí estaba Harriet Brooks, la alcaldesa de la ciudad, apareciendo en la escena con un aire de autoridad. El sol de la tarde lanzaba su cálido resplandor sobre la fachada elegante del ayuntamiento. Dentro de su oficina, Harriet Brooks se recostaba en su silla cómoda, su mente aún vibrando con un día lleno de reuniones, llamadas telefónicas y papeleo interminable. Miró el reloj en su escritorio y sonrió levemente. Había sido un día largo, pero le había prometido a su hijo, Jaden, que cenarían juntos. Él la estaba esperando en el estacionamiento y odiaba la idea de hacerlo esperar más. Con un sentido de propósito, Harriet empujó su silla hacia atrás y se levantó, alisando su blazer hecho a medida. Se colocó su abrigo personalizado sobre los hombros, se puso su par de tacones favoritos y agarró su maletín de cuero. Al salir de su oficina, presionó el botón del elevador y vio las puertas deslizarse abiertas. Mientras el elevador descendía, Harriet pensó en Jaden y lo paciente que siempre era con su apretada agenda. Hizo una promesa silenciosa de dejar que él pidiera tantos de sus platos favoritos como quisiera esa noche. Era una pequeña manera de compensar las largas horas que había pasado lejos de él últimamente. Cuando el elevador sonó y las puertas se deslizaron abiertas, Harriet entró al vestíbulo, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Empujó las puertas de cristal y fue recibida por la fresca brisa vespertina. Pero justo cuando estaba a punto de caminar hacia su coche, algo llamó su atención. Una pequeña multitud se había reunido cerca del extremo lejano del estacionamiento. Al principio, Harriet pensó que podría ser una conmoción menor, una discusión por un lugar de estacionamiento o algo igualmente mundano. Pero a medida que se acercaba, escuchó una voz. Era aguda y frenética, cortando el murmullo de los espectadores. Era la voz de Jaden. Su corazón se hundió y un frío sentido de temor le invadió. Acelerando su paso, los tacones de Harriet resonaron más fuerte contra el pavimento. Se abrió paso entre la multitud, capturando fragmentos de conversación. Ese pobre chico. ¿Por qué lo tratan así? Alguien debería llamar a sus padres. Y entonces lo vio. Jaden estaba en medio de la multitud, luchando por liberar su brazo del agarre de Mellor, el jefe de seguridad del ayuntamiento. Su rostro estaba enrojecido, lágrimas fluyendo por sus mejillas mientras gritaba. «Déjame ir. No hice nada malo». Junto a Mellor estaba Karen White, sus brazos cruzados con suficiencia y su voz elevándose sobre el ruido. ¿Ves cómo se resiste? Es peligroso. Te dije que era problemático. El pecho de Harriet se tensó mientras absorbía la escena, a su hijo, humillado y aterrorizado, rodeado de extraños filmando con sus teléfonos y susurrando entre ellos. Su furia se desbordó. «Déjenlo ir», gritó, su voz resonando como un trueno. La multitud cayó en silencio, y todas las cabezas se volvieron en su dirección. Mellor y Karen se congelaron, sus ojos agrandándose en shock. Harriet se abrió paso entre los pocos espectadores restantes hasta que estuvo frente a su hijo. Su presencia imponente, realzada por su abrigo a medida y tacones, no dejaba dudas sobre quién era. «Señora alcaldesa», balbuceó Mellor, inmediatamente soltando el brazo de Jaden. El rostro de Karen se volvió fantasmagóricamente pálido, su sonrisa confiada reemplazada por puro pánico. El rostro de Jaden, cubierto de lágrimas, se iluminó con una mezcla de alivio y agotamiento. «Mamá», exclamó, su voz rompiéndose mientras se lanzaba a sus brazos. Harriet lo sostuvo firmemente, una mano acariciando su espalda, su otro brazo protegiéndolo del público. «El chico que querías arrestar», dijo, su voz baja y peligrosamente calmada, «es mi hijo». El rostro cubierto de lágrimas de Jaden se iluminó con alivio. «Mamá», exclamó, su voz temblando con emoción. Harriet corrió hacia su hijo, envolviéndolo en un abrazo protector. Sus lágrimas empaparon su blazer mientras él se aferraba a ella, finalmente sintiéndose seguro.
Harriet se volvió bruscamente, su mirada en llamas fijándose en Karen y Miller. Su voz era fría y cortante mientras hablaba. El chico que estás tratando de detener es mi hijo. El rostro de Karen se puso pálido. Sus labios temblaban mientras trataba de formar una respuesta. ¿De tu hijo? Balbuceó. ¿Qué hizo mi hijo para merecer este trato? Exigió Harriet, su voz elevándose con ira. La confianza de Karen flaqueó, su expresión cambiando a una de arrepentimiento. No sabía que era tu hijo. Esto fue solo un malentendido, dijo débilmente. Miller permaneció rígido, mirando al suelo con vergüenza. Harriet se inclinó ligeramente, cubriendo el rostro de Jaden bañado en lágrimas entre sus manos. ¿Estás bien, cariño? Preguntó suavemente. Jaden asintió, su voz temblorosa pero firme. Estoy bien ahora, mamá. Enderezándose, Harriet se volvió para enfrentar a Karen y Miller, su voz lo suficientemente fuerte para que la multitud reunida la escuchara. Quiero una explicación de por qué mi hijo fue interrogado en la acera de un estacionamiento público. El tono autoritario de Miller fue reemplazado por vacilación. Señora, recibí una llamada sobre un joven sospechoso, dijo. Harriet interrumpió, sus cejas elevándose. ¿Y qué exactamente hizo que mi hijo fuera sospechoso? Karen dio un paso adelante, su voz temblorosa. Había estado paseando por horas, señora, dijo. El tono de Harriet era calmado pero agudo. Entonces, ¿un adolescente negro de pie en la acera de un estacionamiento público es motivo de sospecha? Preguntó. Su expresión era una mezcla de decepción y determinación mientras continuaba. Damas y caballeros, parece que tenemos algunos prejuicios aquí. ¿Fue a mi hijo abordado con la misma presunción de inocencia que le extenderían a cualquier otro ciudadano? La multitud cayó en silencio, un peso colectivo asentándose sobre ellos. La voz de Harriet se hizo más firme. Esto es un llamado de atención para todos aquí. La sospecha infundada puede tener graves consecuencias. Debemos examinar nuestros prejuicios y trabajar para crear una comunidad donde todos se sientan seguros y bienvenidos. La multitud murmuró en acuerdo, la gravedad de sus palabras haciendo eco. Karen murmuró una disculpa, sin poder mirar a nadie a los ojos. Miller se movió incómodo, su postura rígida de vergüenza. Harriet colocó una mano reconfortante en el hombro de Jaden y se dirigió a la multitud una vez más. Que esto sea una lección para todos nosotros. Debemos hacerlo mejor, comenzando con confrontar nuestros propios prejuicios y oponiéndonos a la injusticia. Dicho esto, dio a Jaden hacia la reluciente SUV negra estacionada cerca. La multitud observó en silencio atónito mientras subían al coche. Mientras el vehículo salía del estacionamiento, Jaden se apoyó en la ventana, la reconfortante mano de su madre descansando sobre su hombro. Vamos por esa hamburguesa, dijo Harriet suavemente. Mientras se alejaban, Harriet reflexionaba sobre el incidente. Esto fue un recordatorio sobrio de los desafíos que la sociedad aún enfrentaba, un llamado a la acción para confrontar prejuicios y construir un mundo más equitativo. El camino por delante no sería fácil, pero era necesario. Nuestras acciones frente al prejuicio definirían el mundo en el que vivimos y el silencio ya no era una opción. La SUV negra y elegante se deslizaba suavemente por las calles de la ciudad, dejando atrás la tensa escena del estacionamiento. Dentro, el ambiente era más silencioso, aunque el peso de lo que había sucedido todavía flotaba pesadamente entre madre e hijo. Harriet Brooks, usualmente tan compuesta y segura de sí misma, se encontraba aferrando el volante con fuerza, su mente girando con emociones. Jaden se sentaba a su lado, apoyado contra la ventana, su rostro aún surcado por lágrimas secas. Miraba el borrón de los edificios que pasaban, sus pensamientos demasiado confusos para formar palabras. Harriet le echó un vistazo, su corazón doliendo al ver a su hijo, tan joven y aún así obligado a cargar el peso de un mundo que a menudo lo juzgaba injustamente. Después de unos momentos de silencio, Harriet habló, su voz más suave de lo habitual. Manejaste bien la situación allí, Jaden, dijo, sus ojos pasando por él brevemente antes de volver a la carretera. Jaden se encogió de hombros, sus hombros aún tensos. No siento que lo haya hecho,
admitió. Tenía miedo, mamá. No sabía qué hacer. Harriet extendió una mano reconfortante a su brazo. No es tu culpa, dijo firmemente. Nada de esto fue tu culpa. Lo que pasó hoy no se trató de ti, se trató de ellos. Su ignorancia. Su prejuicio. Jayden se giró para enfrentarla, su voz quieta pero decidida. ¿Alguna vez cambiará? ¿La gente dejará de verme como una amenaza solo por mi piel? El pecho de Harriet se tensó ante la cruda vulnerabilidad en su voz. Tomó una respiración profunda, su agarre en el volante aflojando mientras la determinación reemplazaba su anterior ira. Debe cambiar, dijo, su voz firme y resuelta. Y comienza con personas como yo, personas en posiciones de poder. No puedo dejar que lo que pasó hoy sea solo otro incidente que pase por alto. Necesitamos confrontarlo, educar a la gente, desmantelar estos prejuicios desde sus raíces. Mientras se detenían en el estacionamiento de su restaurante favorito, Harriet estacionó el coche pero no salió inmediatamente. Se volvió hacia Jayden, su mirada llena de amor y determinación. Hoy me diste mucho en qué pensar, dijo. Siempre he sabido que esta ciudad no es perfecta, pero al verla a través de tus ojos, está más claro que nunca que tenemos trabajo por hacer. Jayden inclinó la cabeza, su expresión curiosa. ¿Qué vas a hacer, mamá? Harriet sonrió levemente, aunque sus ojos ardían con propósito. Voy a empezar por el ayuntamiento. Capacitación antisesgo para los empleados, políticas más estrictas para responsabilizar a las personas por el perfilamiento. Y me aseguraré de que la comunidad escuche tu historia, no solo como mi hijo, sino como alguien que merece ser visto por quien es, no por lo que ellos asumen. Jayden asintió, una pequeña chispa de esperanza brillando en sus ojos. Eso suena como un buen comienzo. Harriet se inclinó y besó su frente, su voz suavizándose. Primero vayamos por esa hamburguesa. El cambio comienza mañana. Esa noche, después de arropar a Jayden en su cama, Harriet se sentó en su oficina en casa, mirando la pantalla de su computadora. Sus dedos flotaban sobre el teclado mientras redactaba un discurso a nivel ciudad sobre el sesgo racial y los pasos que planeaba tomar para combatirlo. Mientras las palabras fluían en la pantalla, imaginó la ciudad en la que quería que Jayden creciera, una ciudad donde pudiera caminar libremente sin miedo, donde su valor fuera visto más allá de su color de piel, donde ningún otro niño enfrentara lo que él había enfrentado hoy. Harriet hizo una pausa, releyendo sus palabras, luego asintió para sí misma. Mañana, pensó, comienza la lucha. Únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que estas historias sean parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear el cambio.